Evangelio Eterno. Qué gozo y alegría poder compartir nuevamente. Durante toda esta semana hemos tenido esta programación en vivo. Y en el día de hoy pues tenemos un invitado especial y quiero presentárselos. Tengo conmigo al pastor Hall Meyer. Bienvenido, Pastor Meyer, a nuestro programa. It's a pleasure to be here with you. Es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Thank you for the opportunity. Gracias por la oportunidad. El pastor Hall Meyer nos visita desde el estado de Virginia y él es el director del ministerio Keep the Faith. Es un orador que viaja por todas partes alrededor del mundo y se especializa en temas del tiempo del fin y temas proféticos. Hoy vamos a estar hablando justamente sobre las profecías del tiempo del fin. Mateo capítulo 24. Pastor Meyer, díganos algo sobre su ministerio. Can you please tell us something about your ministry? Okay, Keep the Faith Ministry, otherwise Guardando la Fe in español, is a ministry that sends a monthly sermon on CD all over the world. Este ministerio, Guardad la Fe, es un ministerio que envía sermones en DVD por todas partes del mundo gratuitamente. We track prophetic developments as they unfold in our time. Mientras las profecías se van desarrollando delante de nuestros ojos, estamos al pendiente para poder comentar sobre el cumplimiento de la profecía. And we document the signs of the times in light of Bible prophecy. Y documentamos las señales de los tiempos a la luz de las profecías bíblicas. So we continually update our listeners and subscribers with the current events that are unfolding in the world around us. Continuamente ponemos al tanto a todos los que reciben nuestros envíos sobre el cumplimiento profético de las cosas que están sucediendo. Pastor, ¿podríamos hacer algo así ahora en este programa hoy? We could do something like that right now, like a prophecy briefing. Couldn't we? Yes. El pastor está de acuerdo. ¿Qué les parece si después de la oración entramos a estudiar un poquito de los desarrollos proféticos que se están dando a nivel mundial, las cosas que están pasando en las noticias que tienen relación con la profecía bíblica? After prayer, we're going to dive right into fulfillment of prophecy on current events. How do you like that? Okay, that'd be fun. Okay. Vamos entonces a pedir la dirección de Dios en esta hora. Les invito a que inclinemos nuestro rostro e invoquemos ese nombre todopoderoso. Nuestro Padre y nuestro Dios, a través de Jesucristo, Yahshua, tu único Hijo, te pedimos humildemente la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros. Que bendigas esta programación, este canal y la obra que está haciendo, alcanzando a miles y miles de almas con el mensaje de la verdad presente. Y bendice, Señor, también a nuestros televidentes en esta hora, para que al participar juntos podamos recibir la bendición que viene del cielo. Lo pedimos y nos encomendamos en las manos del Todopoderoso a través de Jesucristo, tu único Hijo. Amén, Señor. Amen. Pastor Meyer, where in the Bible can we find a specific, something that Jesus tells us about these last days and the signs that will happen on these last days? Well, ¿Dónde en la Biblia podemos encontrar profecías de Cristo que nos hablen de estos últimos días? sí. Matthew 24 is a classic example of this. Un ejemplo clásico de esto es Mateo capítulo 24, el sermón profético de Cristo. And Jesus, in Matthew 24, verse 6 and 7, he says, And ye shall hear of wars and rumors of wars, see that ye be not troubled. En Mateo capítulo 24, en respuesta a la pregunta de sus discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Él dice en el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. All around us there are wars going on in various places. Por todas partes sentimos de guerra y rumores de guerras actualmente. And one of the ones that's really hot right now is the one in Syria. Y una de las guerras que está muy activa y caliente en este momento es la guerra en Siria. For instance, in Syria, this week, they've been trying to decide whether or not the United States will get involved in the
in providing military hardware and experience to the rebels. Justamente esta misma semana ha estado en discusión el tema de Siria aquí en los Estados Unidos, y Estados Unidos se va a envolver en esta guerra de Siria proveyendo ayuda en maquinaria y apoyo para atacar a estos rebeldes. Also, this is along with Great Britain. También Inglaterra está hablando sobre envolverse en la situación de Siria. And on the other hand, there's Russia with Vladimir Putin, who is opposing the United States and Britain in their attempt to escalate the conflict in Syria. Y por otro lado tenemos a Rusia con Putin, que quiere poner en mal a Estados Unidos e Inglaterra sobre su deseo de escalar esta guerra para hacerla más activa e envolver a otros países en lo que está pasando en Siria. With the idea to overthrow the current regime there of the president. Tratando de echar abajo, de desbancar al régimen actual con el presidente actual. Thousands of people have died in this war. En este conflicto han muerto miles de personas. And it's being used, Syria is being used as a pawn for larger global conflicts or global arguments. Y justamente este conflicto en Siria está siendo usado como una cubeta de prueba para ver qué sucedería cuando se envuelve en un conflicto global. Notice also that you have verse 7. También en Mateo 24, en el versículo 7. Nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. That's what we're seeing right now. Dice, se levantará nación contra otra nación y reino contra otro reino, lo que estamos viendo ahora. You have the United States and Britain rising up against Russia and Iran. Iran's involved in this also. Vemos a Estados Unidos uniéndose con Inglaterra para envolverse en este conflicto con Siria en contra de lo que piensa Rusia, y también Irán está envuelto en este mismo conflicto. And this conflict could escalate very easily into something far more broad and wider than just something within Y Syria. este conflicto en Siria podría escalar hasta llegar a tener dimensiones mucho más grandes y más amplias que lo que es ahora mismo un conflicto en Siria. Podría llegar a envolver a muchas naciones más. At the same time, you have Germany, who is starting to sell arms to other Middle East nations. Y al mismo tiempo vemos que Alemania ahora está comenzando a vender armamento bélico a otras naciones en el Oriente, en las naciones árabes. And you have Israel in a conflict with Hezbollah, which is being funded by Iran. Y vemos a Israel en conflicto con Hezbollah, y que está siendo ayudado financieramente ¿por quién? So in the Middle Who's East, helping Israel? Iran. Irán. No, sorry, not Israel. No. Yeah. Iran is helping Hezbollah. Oh. Irán está envuelto en Hezbollah para ayudar en contra de Israel. And so you have all these different conflicts strengthening themselves as one side escalates the argument and the other retaliates. Y así vemos cómo estos conflictos van tomando fuerza. Un lado va escalando el problema y el otro responde con retaliación, y así se va haciendo cada vez más grande el conflicto. So it's very easy to see that Jesus' words were very accurate. Así que podemos ver que las palabras de Cristo fueron muy exactas con respecto a lo que iba a pasar en estos And días. here at the end of time, the signs of the times in regard to war are continually, they continue. Las guerras y rumores de guerras, tal cual como lo dijo el Señor Jesús, siguen a la orden del día continuamente. Pastor Meyer. Just a minute. By the way, chapter 24 verse 6 says that you shall hear of wars and rumors of wars. También el versículo 6 dice que oiremos de guerras y rumores de guerras. Now, rumors of war are the threat of war. Rumores de guerra es amenaza de guerra. When North Korea threatens the United States Cuando Corea del Norte amenaza a Estados Unidos with a nuclear missile,
con misiles nucleares, or when they threaten South Korea with a nuclear missile. That's a rumor of war. cuando están amenazando a Corea del Sur con utilizar armamento nuclear contra Corea, o sea, Corea del Norte contra Corea del Sur, eso es rumores de guerra. But notice the next phrase in verse 6. Pero noten la próxima frase allí mismo en el Perhaps versículo this is 6. the most important point. El versículo 6, si podemos ponerlo en pantalla, este es el punto más importante. See that ye be not troubled. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. If we are in Christ, Si nosotros estamos en Cristo, we do not have to fear war or its consequences. no tenemos que tenerle miedo a la guerra y sus consecuencias. Many innocent people die or are injured in wars. Mucha gente inocente es asesinada o muere o es herida en guerras. Wars that have nothing to do with them. Guerras que no tienen nada que ver con ellos. But Jesus says, don't be troubled. Pero Cristo dice, no os turbéis. He will protect his people. Él protegerá a su pueblo. All right. I was thinking on the same sermon in Luke 17, Jesus says that as it was in the days of Noah, and then he says, as it was in the days of Lot, so shall it be in the days before the coming of the Son of Man. En Mateo 17, en este mismo sermón de Cristo, Cristo dice que iba a ser como en los días de antes del diluvio, también como en los días de Lot. Does it have any relationship, the days of Lot, with our day? Yes, it does. Actually, ¿Hay alguna relación entre los días de Lot? Porque Jesús lo menciona aquí, como fue en los días de Lot, como sucedió. This is Luke 17, 28. verses 28, yeah. Como fue o sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, se plantaban y edificaban. Así será, versículo 30, en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. What was the characteristic of the times of Lot? ¿Cuál era la característica de los tiempos de Lot? Notice that it says that they were eating and drinking. They did a lot of partying. It was much like it is today. Se parece mucho a la época de nuestros días. Aquí dice que comían, bebían, fiestaban, compraban, vendían. But most of all, Sodom was known for its alternatives, sexual alternatives to the normal plan that God had determined at creation. Pero lo que hacía famoso a Sodoma y Gomorra era el estilo de vida totalmente diferente al plan de Dios para el estilo de vida en cuanto al matrimonio. The homosexual movement was very strong and very demanding. El movimiento homosexual en Sodoma era sumamente fuerte, poderoso y demandante. They demanded equality. Buscaban igualdad. And it spread to other cities also. Y Not only Sodom, but Gomorrah and Zeboam and some other cities as well. Se regó no solamente en Sodoma, sino también en Gomorra y todas las ciudades de la llanura. The whole plain of Sodom was infiltrated with this passion for alternative sexual behavior. Toda la llanura de Sodoma, el valle, estaba totalmente lleno de estos deseos por un estilo de vida y sexo alternativo al plan de Dios. All the things that we have today were going on back then. Exactamente lo que está pasando hoy en día era lo que sucedía en los días de Lot. Keep in mind that when the Bible says that as it was in the days of Noah or as in the days of Lot, so shall it be in our day. Asimismo dice la Escritura, como fue en los días de Noé o como fue en los días de Lot, así será en los días antes de la venida del Hijo del Hombre. The Bible doesn't have to actually give us the details La Biblia, este sermón, Jesús no nos da los detalles of what was going on back de then. lo que estaba sucediendo entonces. Because we can see the details of what was going back then by the details about what is going on right now.
Y podemos imaginarnos cómo fue en aquella época, porque Cristo dice que en estos días iba a ser exactamente igual. Al ver lo que está pasando hoy, sabemos cómo era en aquella época. They had gay, lesbian, transsexual activists just like we do now. Tenían homosexuales, gay, lesbianas, transexuales, igual como se ve hoy en día. But just in the last few months, it seems as though the equal marriage demands are accelerating and spreading all over the world. Pero parece que en estos últimos meses las demandas del movimiento gay, homosexual, se han estado esparciendo más rápidamente e infestando muchos lugares del mundo. Let me see if I can give you a little list. Déjenme darles una lista. Just recently, the Boy Scouts in the United States succumbed to the pressure, and they opened up the Boy Scouts to openly gay young men to become members. La sociedad de los Boy Scouts en América, tan antigua y tan respetada, en los últimos meses, semanas, ha abierto la puerta para dar lugar por la presión que hay para los homosexuales, para que sean parte de la sociedad de los Boy Scouts y también consejeros. Even though they did not open up the staff or the mentors to openly homosexual men, aunque no están aprobando todavía que los dirigentes y los que trabajan con jóvenes sean abiertamente homosexuales. now there are some that are demanding that the Boy Scouts treat their staff and their counselors or their mentors with equality also. Ahora también se está exigiendo que los Boy Scouts traten con igualdad a los dirigentes, al staff que maneja este club de Boy Scouts en Norteamérica. There have been a number of other things that have happened. For instance, British Member of Parliament Tory Herbert, Tory Party member Nick Herbert, Nick Herbert, miembro del Parlamento inglés recientemente, and he was a former minister of Great Britain for the police and criminal justice. él fue primer ministro del gobierno inglés y estuvo envuelto en la policía y en el sistema de justicia, He is also gay. también abiertamente homosexual. He made this very interesting statement. Esta declaración muy interesante He acaba de said, hacer. across much of the Western world, the tide of change on equal marriage is running astonishingly rapidly. Él dijo lo siguiente: por todo el mundo occidental, la ola que trata de la igualdad del matrimonio, incluyendo los matrimonios del mismo sexo, está creciendo la ola de una manera increíble alrededor del mundo occidental. Because public attitudes to gay people are changing at a rapid pace. Porque las actitudes de la población en general hacia la población homosexual están cambiando rápidamente. God says that the final movements will be rapid ones. Y Dios nos dice que los movimientos finales serán rápidos. And even those who are in rebellion to God recognize that things are moving rapidly. Y aún aquellos que están en abierta rebeldía contra Dios reconocen que estos movimientos finales son tremendamente rápidos. In Australia, the former Prime Minister Kevin Rudd En Australia, el primer ministro anterior al actual, Kevin Rudd, who is still a very prominent politician, que todavía sigue siendo un político muy prominente en Australia, and he opposed he opposed gay marriage, que estaba en oposición a los matrimonios gays. and has opposed gay marriage all of his political life. Durante toda su vida política estuvo en abierta oposición contra los matrimonios del mismo He sexo. suddenly made a change. De pronto ahora ha hecho un cambio rotundo. And he's now decided that he should promote the idea of equal marriage for gays and lesbians. Y ahora este hombre político prominente en Australia está promoviendo el matrimonio entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Minnesota En el estado de Minnesota, aquí en Estados recently Unidos, became the 12th state
in the United States to authorize gay marriages. Recientemente se transformó en el estado número 12 en los Estados Unidos, donde legalmente se pueden casar personas del mismo sexo por ley. 12 estados. And this is right on the heels of the 11th state, which was Delaware, to do the same thing. Y eso fue inmediatamente después que el estado de Delaware, el estado número 11 que aprobó el matrimonio del mismo sexo aquí en los Estados Unidos. And then there's France. Y también tenemos la nación de Francia. France has passed the same-sex marriage and adoption law. En Francia se acaba de aprobar el matrimonio con personas del mismo sexo y también el poder adoptar matrimonios del mismo sexo, poder adoptar niños. And the list could go on and on. Y podríamos seguir con la lista uno tras otra. The Netherlands, New Zealand, Uruguay, Uruguay, Argentina. Argentina, Holanda, etcétera, etcétera. Podríamos seguir con la lista de cantidad de países que aceptan los matrimonios I homosexuales. think Sweden also. También Suecia. The list goes on and on. La lista es interminable. And there will be many more changes that will take place Y in muchos más states and cambios nations se around van a the dar en world los estados en Estados Unidos y también en naciones who alrededor are del mundo. currently debating these alternative marriage ideas. Que en este mismo momento están discutiendo estas alternativas a matrimonios del mismo sexo. So, Matthew 24 and Luke 17 are being rapidly fulfilled in our times, not in some future generation, but in our times. Así que Mateo 24 y San Lucas capítulo 17 se está cumpliendo rápidamente estas profecías, no en un tiempo futuro, sino delante de nuestros propios ojos. Pastor, what about what Matthew 24 mentions about natural disaster? ¿Qué acerca de lo que dice Mateo 24, donde dice que habrá pestes, hambre, terremotos y desastres en distintos lugares? Yes, and we have plenty of those in recent times. Justamente, desastres naturales se han multiplicado en los últimos días. They're still trying to recover from Hurricane Sandy that came up and blasted New Jersey and New York City. Todavía se están tratando de recuperar del huracán Sandy, que entró con una furia terrible en el estado de Nueva York y de New Jersey, inundándolo todo. And there have been floods and disasters in Bangladesh and other places. En varios otros países del mundo, como Bangladesh y otros lugares, ha habido inundaciones terribles. But severe weather is something that's very increasingly not only more frequent, but also more powerful. Pero el clima extremo que se está viendo hoy en día está siendo cada vez más frecuente estas cosas y está tomando cada vez más fuerza el medio ambiente fuera de control. Perhaps one of the most recent ones was the tornado that destroyed Moore, Oklahoma. El más reciente aquí en los Estados Unidos fue el tornado que destruyó la ciudad de Moore, Oklahoma, aquí en los Now Estados Unidos. this was an F5 tornado, which is the highest level tornado you can get. Y este tornado fue de la categoría F5, que es la categoría más alta en la cual se miden los tornados. Of course, that was at its peak. Of course, it's not all. The whole thing is an F5 all the time. Llegó a escalar hasta categoría F5. But this particular tornado killed 24 people and injured 377 people. 377 personas fueron heridas por este tornado y mató a... How many people died? 24. 24 personas fueron muertas por este tornado 377 y injured. 377 heridos. All right, this was an enormous twister. Fue un tornado increíble. And it churned a path 1.3 miles wide, or virtually 2.7 kilometers. Y en el camino del tornado de más o menos 2,5 kilómetros de ancho dejó destrucción sembrada. It was also doing its work of destruction for 17 miles. Por 17 millas tocó tierra este tornado y siguió destruyendo
por más de 30 kilómetros. And it took 39 minutes to do that 17 miles. Y en las 17 millas, los 30 kilómetros, los recorrió en 19 minutos. That's less than a mile in 2 minutes. Every 2 minutes. Cada 2 minutos iba avanzando una milla. That's an excruciatingly long time for a tornado to be on the ground. Demasiado tiempo para que un tornado estuviera sentado sobre la tierra. Nunca había demorado tanto. You can imagine a tornado that big and that powerful just churning away very slowly as it goes down through the 17-mile stretch. Imagínense un tornado con esa fuerza, ese poder increíble, avanzando sumamente despacito y sembrando la destrucción en su camino de 17 millas. More than 12,000 homes were swept away in the blink of an eye. Más de 12,000 casas, hogares desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Whole subdivisions were wiped out. Subdivisiones completas de casas fueron borradas del mapa. Nothing left but debris and stripped trees. Nada quedó, ni una casa en pie, solamente todos escombros y árboles desarraigados. 2 schools and a hospital were devastated. 2 escuelas y un hospital fueron devastados. As cars and trucks and other heavy equipment and vehicles were picked up and tossed a long distance from where they La were. fuerza del huracán levantó en el aire a carros y a camiones y los fue a arrojar en otros lugares. In one of those schools, 7 children were killed. Y en una de esas escuelas 7 niños murieron. The schools and most of the homes in Moore, Oklahoma did not have tornado shelters. Y la mayoría de las escuelas en Oklahoma y en esa localidad no tenían lugar donde refugiarse contra tornados. When the warning was issued, a tornado warning, Cuando se dio la noticia de que venía el tornado, the residents of Moore had 16 minutes, only 16 minutes, to decide what to do to save their lives. y cuando vino la noticia de que se acercaba el tornado, los habitantes de Moore, Oklahoma, tuvieron solo 16 minutos para decidir qué harían para salvar sus vidas. It reminds me of a statement in the book Great Controversy. Y esto me recuerda a una cita del libro El conflicto de los siglos. It's found on page in English 589 and 590. En la página 589 y 590. It says, while appearing to the children of men as a great physician, Mientras el diablo se presenta ante los hijos de los hombres como un gran médico, who can heal all their maladies, quien puede sanar todas sus dolencias, Satan will bring disease and disaster until populous cities are reduced to ruin and desolation. Satanás traerá desolación y ruina hasta que ciudades populosas queden destruidas. Even now he's at work Ahora mismo el diablo está trabajando in accidents and calamities by sea and land, en accidentes y calamidades en el mar y en la tierra, in great conflagrations, en grandes conflagraciones, in fierce tornadoes and terrific storms, en terribles tornados y horrendas tormentas, in tempests, floods, cyclones, and tidal waves, tempestades, huracanes, ciclones y mareas extraordinarias, in earthquakes, in every place and in 1,000 forms, Satan is exercising his a power. través de terremotos y en 1000 formas más. Satanás está ejerciendo su poder sobrenatural. And God allows this to happen because it's a warning to the wicked world in which we live. Y Dios permite que estas cosas sucedan para que se cumpla la profecía. Es una amonestación para los lugares y la gente impía que vive en estos lugares. Well, we could go on about Matthew 24 at great length. Podríamos hablar mucho más acerca de Mateo capítulo 24 y lo que se está cumpliendo. Pastor Meyer, maybe some people have some questions about this. Would you like to open up the mics for them? If they have questions about this, I'd be happy to. Ok. El pastor Meyer nos dice que podemos abrir los micrófonos para recibir preguntas de parte de nuestra audiencia. Así que usted puede participar en vivo. Llame al teléfono que aparece en su pantalla y vamos a dar oportunidad a la primera persona que ya tenemos en línea. Tenemos a José Miranda. Adelante, José.
Oh, he's not on. Oh, ok, se cayó la llamada. Vuelve a llamar entonces nuevamente. Si tú tienes preguntas sobre este tema, el cumplimiento profético de lo que está sucediendo en las cosas que se ven a nuestro alrededor en el mundo, llámanos y con mucho gusto trataremos de responderte con la palabra de Dios. Another very interesting thing about prophecy Otra that's cosa being muy fulfilled impresionante sobre la profecía que se está cumpliendo is how that Rome continues to gain more power. es como Roma está adquiriendo más y más poder. The Vatican continues to commit spiritual fornication with the leaders of the world. Roma, el Vaticano, sigue cometiendo fornicación espiritual con los líderes de las naciones del mundo. That we read about in Revelation chapter 17. Esto nos lo explica Apocalipsis capítulo 17. It says that this great whore, the spiritual whore, or the woman, which is a church, Nos dice aquí en Apocalipsis 17 que la ramera, esta prostituta que representa una iglesia, it says in verse 2, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. con ella han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han emborrachado con el vino de su fornicación. So we learn that the kings of the earth work closely with the Vatican. Así que según la Biblia, los reyes de las naciones, los líderes políticos iban a trabajar muy cercanos de común acuerdo con esta mujer, esta iglesia que representa al Vaticano. It seems that every time you turn around, some political leader Is meeting is with the making Pope. a visit with the Pope. Sí, parece que cada día, no hay un día en que algún líder político del mundo, algún líder de alguna nación no se vaya a reunir con el Papa en Roma. And especially since we now have a new Pope, Y especialmente ahora que tenemos un nuevo Papa, a Jesuit Pope, un Papa jesuita, for the first time in history. por la primera vez en la historia, Many world leaders are now making their little visits to the Vatican on a consistent basis. muchos de los líderes de las naciones, presidentes y otros, están llegando a tener su visita con el nuevo Papa. But it's important to remember that this is predicted in Scripture. Pero no olvidemos que esto está predicho en la profecía. And recently, Angela Merkel, the Chancellor of Germany, Recientemente el canciller de Alemania met with the Pope se reunió con el Papa to discuss the economic crisis and what to do about it, para discutir la crisis económica del mundo y qué hacer al respecto. particularly the crisis in Europe. Especialmente la crisis financiera en Europa. Now, keep in mind that they are using this crisis to build up a regional government Y están usando esta crisis para crear momentum para poder establecer un gobierno global en Europa. and force the nations to give up their sovereignty. Y obligar a las naciones de Europa a que renuncien a su soberanía. And We have somebody online. As Yeah. predicted, Okay. after the meeting, Angela Merkel came out and said, "We need stronger market regulation of the economy." Y tal cual como estaba, se esperaba que sucediera, la canciller de Alemania, Merkel, dijo: necesitamos un nuevo sistema financiero que esté regulado. The Pope and Merkel, they know that by controlling the economy, they can control every other area of Y society. tanto el Papa como la canciller de Alemania, Merkel, saben que la manera de controlar a las naciones del mundo es a través del sistema económico. It's part of the fulfillment of this prophecy. Es parte del cumplimiento de esta profecía. All right, so let's go ahead and take a question. Daniel, bienvenido con nosotros. Puedes hacer tu pregunta. Nos llama desde Los Ángeles, Daniel. Adelante, Daniel. Aquí no. Bueno. Sí, ahora sí te estamos escuchando. Adelante. Sí, hermano, bendiciones. Yo quiero hacer una pregunta de, pues, cómo se... Es que hablan muchas iglesias del arrebatamiento, ¿verdad? ¿Será que nosotros vamos a mirar el anticristo? O... Many churches talk about the
the secret rapture, are we going to be here and live through the time of the Antichrist, or is the church going to be taken before that? That's a very good question because it's a very common misconception of Scripture. Una muy buena pregunta, pero muchas personas hacen esta pregunta porque hay mucha confusión al interpretar mal las escrituras. The rapture does not actually have a place in Scripture. El arrebatamiento o el rapto secreto no está enseñado en la escritura. If you look at the history of Noah and the flood, for instance, Por ejemplo, en la historia de Noé y el diluvio, del cual Jesús nos habla en Mateo 24, which is a type of those living in the last days, que es un tipo de aquellos que habían de vivir en el tiempo del fin, God did not take and rapture Noah and his family. Dios no tomó a Noé y a su familia y evitó que pasaran por la crisis, la tribulación y la tormenta. But God preserved him through the tempest. Pero Dios preservó y guardó a Noé mientras tuvo que enfrentar la tormenta. En medio de la tormenta lo guardó. If you look at history, God's purpose with humanity is to take them through their crisis, individuals as well as nations, rather than remove them from it. Si nosotros vemos la historia bíblica a lo largo de toda la historia, el propósito de Dios ha sido fortalecer a su pueblo en medio de las crisis, de las tormentas, tanto individualmente como nación, para poder atravesar la crisis y salir victoriosos, no de sacarlos de en medio de la situación para que no tengan que enfrentarla. That way God can reveal his power Porque de esa manera Dios puede revelar su poder to preserve his people, para guardar y preservar y cuidar a su pueblo. even though there is chaos and trouble and tribulation on every hand. A pesar de que hay tribulación y problema donde quiera. And in fact, the Bible could not be more clear than that. Y la Biblia no puede estar más clara que lo dice. Jesus himself in Matthew 24, which we read about earlier, Allí mismo en Mateo capítulo 24, el Señor Jesús lo clarifica. he said, "Be not troubled by these things." No os turbéis por estas In cosas. verse 8, he says that all these are just the beginning of sorrow. Y en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. En verse In 9. verse 9 says, "They shall deliver you up to be afflicted and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's Y sake." en el versículo 9 claramente dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi And then nombre. verse 10, "And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another." Y en el versículo 10, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. There's no rapture there. No habla nada aquí de que la iglesia va a ser sacada y raptada para que no pase That's- por la tribulación. That's talking about the tribulation. Está hablando de la Sí. tribulación. And in another Verse place, 21. in verse 21, I was just going over there. "For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, nor ever shall be." En el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá. And then verse 22, "And except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened." Y si aquellos días, dice el versículo 22, no fueran acortados, nadie se sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. So the elect are going to go through the tribulation. Así que los elegidos, los escogidos van a tener que pasar por la tribulación. That's what Jesus said. Eso es lo que dijo Jesús, que esos días serán acortados por causa de los escogidos. He has to shorten the time of tribulation for their sake. Por bienestar de los escogidos, el Señor va a cortar los días de tribulación. Otherwise, they too could be swept away. Porque si no, aún así, los mismos escogidos podrían ser arrastrados. But that won't happen because God looks after his elect. Pero esto no va a suceder porque Dios va a proteger a sus escogidos. Thank you for the question, Daniel. Gracias, Daniel, por la pregunta. Tenemos otra persona que nos habla desde Los Ángeles. Adelante, hermano. ¿Hello?
Sí, adelante, puede hacer su pregunta. Ok, en Génesis 4:17 dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoc. ¿De dónde conoció mujer? Que nomás eran Adán, Eva, Caín y Abel. ¿De dónde agarró mujer Caín? Genesis 4:17 says that Cain knew his wife and she conceived. Where did he get his wife? There were only 2 children then. If you notice that, let me see here. Chapter 5, verse 3. Verse 4. 5:4. Yes. In chapter 5, actually, it tells us that Adam, verse 4, verse 5, no, verse 4, sorry, that all the days of Adam after he begot Seth were 800 years, and he begat sons and daughters. No eran solamente Caín y Abel los únicos 2 hijos que tenía Adán y Eva. En el versículo 4 nos dice que Adán y Eva engendraron muchos hijos e hijas. So Cain had younger sisters. Así que Caín tenía hermanas menores que él. And in those days there wasn't the problem there is today with marrying a family member because it was still anterior to the flood. Y en esos días antes del diluvio no estaba la prohibición que Dios puso después de casarse entre familia porque tenían que poblar la tierra. There wasn't the genetic degradation that Y we no había have una today. degradación genética como lo hay hoy en día, por lo cual no deben casarse con miembros cercanos de la So they familia. married their family members. Así que se casaron entre miembros de la misma familia. And Cain married one of his sisters. Y Caín se casó con una de sus hermanas menores. And we learned that he knew his wife, and she bare a man named Enoch, which is not the same Enoch that was translated. Y nos dice en el versículo 17 del capítulo 4 que usted mencionó, de que Caín conoció a su mujer y concibió y dio a luz a Enoc. Enoc no es el mismo Enoc que es el séptimo desde Adán, a quien Dios llevó vivo al cielo. Thank you for the question. Gracias por su pregunta. ¿Tenemos alguien más en línea? El número de teléfono es 888-633-9077 y nos puedes llamar para hacer tu pregunta. El tema de hoy es cumplimiento profético. Y mientras recibimos la próxima pregunta, queremos dejarles saber que este fin de semana, o sea, mañana viernes y el sábado, el pastor Holmeyer va a estar con nosotros exponiendo sobre las profecías de la Biblia en el Valle de San Fernando. Elder Meyer will be with us this coming weekend, Friday and Saturday, in San Fernando Valley. La dirección de la iglesia para que nos acompañen el viernes a las 7:30 de la noche y el sábado desde las 9:30 de la mañana estaremos por la mañana, por la tarde con una sección de preguntas y también por la tardecita a las 6 de la tarde. La dirección es 14445. Repito otra vez, 14445. 3 4 entre medio, 14445 de la calle Terra Bella en la ciudad de Panorama City, Pacoima, allí en el Valle de San Fernando, en el centro evangelístico. Están todos cordialmente invitados a acompañarnos. Este servidor estará en persona también allí, ayudando con la traducción. Y pasaremos un sábado glorioso. Habrá también alimento para todos al mediodía para que compartamos ese día. Bien, tenemos en línea a Enrique que nos llama desde Los Ángeles. Bienvenido, Enrique. Aló. Adelante. Aló. Ya, nomás baja tu televisor y habla por el teléfono que te escuchamos. Sí, varón. ¿Aló? Sí, adelante, te estamos escuchando. Sí, mi pregunta es, ¿por qué yo he leído la Biblia? Pero mi pregunta es, ¿por qué muchos pastores dicen que la iglesia
va a ser levantada antes de la tribulación. O sea, dicen que la iglesia la iglesia No va a ser pasar, levantada no va a pasar por la tribulación. antes de la tribulación. I have read the Bible and I know what it says, but there are so many pastors that are teaching that the church will not go through the tribulation. Yes, that's true. There are very many pastors that teach this, but it's not what the Bible teaches. Es cierto, hay muchos pastores que hoy en día están enseñando que la iglesia va a ser arrebatada y no va a pasar por la tribulación, pero eso no es lo que Jesús enseñó, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. To be quite frank and to be quite honest, it doesn't matter what pastors teach. Para ser franco y directo, les voy a decir la verdad, no importa lo que enseñen los pastores. What matters is what God says. Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. The rapture is a figment of the imagination that has no basis in Scripture. El rapto de la iglesia es una imaginación, algo que el hombre se ha inventado, pero que no tiene una base en las sagradas escrituras. For instance, Por ejemplo, in Matthew 24, en Mateo capítulo 24, which is our subject today, 29, there's a very interesting passage. hay un pasaje muy importante en Mateo 24. It says in verse 40 En el versículo 40, that two will be working in the field, one shall be taken, the other left. dice, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. And then it says in verse 41, two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Now, this verse is not connected in the same way as it's connected, is it in Luke? Luke 17, Yeah. Is that where that other one is? ¿ya? Luke 17. We'll come over to that in a minute. En Lucas 17 But in también se menciona este versículo. Verse 28, there's a very interesting statement here in Matthew 24. El versículo 28 dice en Mateo 24, That says, for wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Now in Matthew 24, these verses don't appear to be connected. Aquí están como separados estos dos versículos, pero en San Lucas 17 están unidos los dos versículos. But in Luke chapter 17, they are connected. En Lucas 17 están unidos. In verse 34, it says, I tell you, in that night there shall be two men in one bed, the one shall be taken and the other left. En aquella noche, dice el versículo 34, dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Why are two men in one bed? ¿Por qué estarán dos en una cama? This is homosexual sin. Noten lo que dice, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando de dos hombres en la misma cama. The Bible says they will not be in heaven. No van a estar en el cielo. So how can one be taken and raptured, the other left behind? ¿Y cómo puede ser uno tomado y llevado o raptado, arrebatado y el otro va a quedar? Verse 35, two women shall be grinding together, like it says in Matthew. Dos mujeres, versículo 35, estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. One shall be taken, the other left. Ya. And then in verse 36, two men shall be in the field, one shall be taken, the other left. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Estos son los versículos que se usan para demostrar el rapto. Now notice what the disciples asked Jesus after he said these words. Pero miren ahora lo que los discípulos le preguntan a Jesús después de que él dice estas And palabras. this is what ties those verses together. Y esto es lo que une a estos dos versículos. They answered and said unto him, Where, Lord? Y le preguntaron los discípulos diciendo, ¿dónde, Señor? Where are they taken? ¿Dónde van a ser tomados? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered A together. donde estuviere el cadáver, allí se juntarán las águilas, los opilotes. These people are not raptured, these people are put to death. Esta gente no están siendo tomadas en un rapto para ir al cielo, están siendo tomadas por la destrucción.
those who are taken are not taken away from the tribulation. They are actually executed, or they die in some form Lo or que another. dice aquí que dos estarán, uno será tomado, no están siendo tomados para ser librados de la tribulación, al contrario, están siendo tomados para ser destruidos. And yet these verses are often used to justify this false idea of a secret rapture. Y sin embargo, estos textos se usan para probar el rapto secreto. Let me add a little ahead. more on the Yeah, go ahead. context here, Sure. because the context itself is talking about the destruction of the flood. And then it says, "Thus shall it be." Yeah. And then it Yeah. and it says, "And the flood took them all." Where did the flood take them? Yeah. So, en los versículos anteriores nos da el contexto de este versículo que dice Mateo 24, 40, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Si usted lee desde el versículo 37, verse 37, dice como en los días de Noé, así serán la venida del Hijo del Hombre. En los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. You see, it says, the flood came and took them all. Thus shall it be in the coming of the Son of Man. Two shall be together in the field, one shall be taken, just like the flood took them all. Yeah. The same verb. Yeah. And the other one shall be left. And you know the verb left is aphiemi, which is to be forgiven, to be left alive. En el griego original, el tomado es tomado en destrucción para lambano, y el que es dejado con vida, como Noé. Who were left after the flood? You tell me. That was the righteous. It was the righteous. Los que fueron dejados en el diluvio fue Noé y su familia, los justos. Y los tomados fueron tomados en la destrucción del diluvio para ser destruidos. But keep in mind that just before Jesus comes, and just before all this destruction takes place, there is a tremendous amount of those who will be brought into the faith of Christ in these last days. Justamente justo antes de la venida del Señor va a haber miles de personas que en el último tiempo van a aceptar la fe y aceptar al Señor. Antes, And before the close of probation. yeah, thousands upon thousands will come out of Babylon, as it says in Revelation 18, and they will join God's people and worship Him according to the Ten Commandments. Miles y miles en la hora final, los obreros de la hora undécima, saldrán de Babilonia, como dice Apocalipsis 18, y se unirán al pueblo que espera la venida del Señor y que guarda sus So mandamientos. if two men are in the field or two women are grinding, one is repentant and is saved and left, and the other one is rebellious and is lost or is taken. Y así dice, dos estarán en el campo, el que se arrepiente, pues ese quedará con vida, será perdonado, y el otro será tomado en destrucción. Yeah. ¿Ok? Thank you so much for the question. Gracias, Enrique, por tu pregunta. Espero que esto haya ayudado a explicar un poquito más lo que significa este texto tomado y dejado. Los tomados son tomados en destrucción y los que quedan. Por eso el apóstol Pablo dice, luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los dejados son los que quedamos con vida y seremos arrebatados. El arrebatamiento viene después de la tribulación y no antes de la tribulación. Tenemos a Pedro que nos llama desde Montclair, está en línea. Adelante, hermano Pedro, qué gozo de poderle saludar. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Estoy hablando porque estoy haciendo una pregunta debido a la Biblia que dice específicamente en Salmo 146:4. No se lo voy a leer ahorita, pero básicamente dice que la gente cuando muere ya no tiene vida. Pero hay en Lucas 16, el versículo 20 hasta el 25, dice que estaba un muchacho, un mendigo se puede decir, y un rico, y dice que el rico se fue está en tormento en ese entonces. No sé cómo explicarme, está contradiciéndose porque está diciendo que en un versículo en Salmo 146 dice que no, que los muertos se van a
no están en están en la tumba, pues no están ni en el cielo ni en el infierno, pero en Lucas 16 del 19 hasta el 25 dice que no, que el rico que está en el infierno y que el mendigo está en el árbol de Abraham, ¿verdad? Ajá. Quería ver a ver si me podían explicar eso, por favor. Mucho gusto, Gracias. Pedro, nos da mucho gusto que nos llames de Montclair, y queremos decirte de que también allí en Montclair tenemos una iglesia del Evangelio Eterno y eres bienvenido a asistir. Está allí en la salida de la calle Central, en Palo Verde, y allí eres muy bienvenido a acompañarnos también, Pedro. El versículo a que hace referencia Pedro es Salmo 146, versículo 4, que dice que cuando la persona muere en ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero él dice, si ya no piensan los muertos, o como dice Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben, entonces ¿cómo en Lucas capítulo 16 Cristo contó la historia del rico y Lázaro y dice que después de morir el rico estaba en tormentos y estaban, parece, conscientes porque estaban hablando entre ellos? Why were they conscious and talking to each other in torment? What is this? Does this contradict what we read in the other verses? No, it doesn't contradict ultimately. Jesus is giving a fictional parable to illustrate a certain spiritual point. No se contradice la palabra de Dios en ningún momento. La palabra de Dios enseña que los muertos están dormidos, están esperando el día del juicio final, cuando Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero en Lucas 16 Cristo está usando una historia ficticia, una parábola, para ilustrar una verdad espiritual. And he was warning the people of his day to follow righteousness and avoid sin and wickedness. Y él está advirtiendo a la gente de su época que abandonen el pecado, que no sigan el mal camino y que sigan la justicia mientras tengan vida. The Bible is very clear that the dead know not anything. La Biblia es muy clara al decirnos que los muertos, una vez que están muertos, nada saben. And, Christ was not illustrating, he was illustrating a point. He wasn't declaring an actual fact about what happens in hell. Cristo estaba ilustrando una lección que él quería que aprendiesen, y por eso usa esta historia conocida en la época, pero esa historia no es para explicar lo que pasa después de la muerte o dar una doctrina diferente a lo que enseña la Biblia, sino que es una ilustración sobre un punto que él quería dejar en claro. You're welcome to add to that if you like. Esta parábola es una parábola que era muy conocida ya desde 200 años antes de Cristo. Se encontró en los papiros de Elefantina esta misma historia en una colonia judía 200 años antes de Cristo, y era como una fábula que se usaba para mostrar que lo que vas a hacer tienes que hacerlo en vida. Aquí esta parábola representa al rico, al pueblo judío, y el mendigo que se llamaba Lázaro representa al mundo gentil y cómo los judíos despreciaban a los gentiles. Y Cristo, a través de esta parábola, quiere enseñar que lo que hacemos en esta tierra, sea bueno o sea malo, va a tener el reflejo en la vida futura, y que después de nuestra muerte es donde vamos a recibir la recompensa de lo que nosotros hacemos. Pero no está tomando esta parábola. Una parábola es una historia ficticia. Así como en el libro de Jueces, en el capítulo 9, se cuenta una parábola que los árboles se reunieron para escoger un rey, y la higuera dijo: voy a dejar mis higos dulces para ser rey, y así sucesivamente, y los árboles están hablando. No es que los árboles hablen, es una ilustración, es una parábola. Y lo mismo sucede en Lucas capítulo 16. Es una historia conocida de la época para ilustrar la verdad de que lo que hacemos en esta vida se paga después. Sin embargo, esta parábola, si la tomamos en forma literal, no puede ser entendida, porque ¿cómo van a estar
en el cielo y en el infierno pudiéndose comunicar el uno con el otro, y que el rico le dice a Abraham, mándame a Lázaro para que con una gota de agua me enfríe la lengua porque me estoy quemando. Nada de eso es literal, es una historia que ilustra una verdad. ¿Ok? Espero que esto te ayude un poquito, Pedro, y los que tengan interés, tenemos un sermón que lo pueden pedir a nuestro ministerio, que se llama La Parábola del Rico y Lázaro, donde en 1 hora y media completa yo explico esta parábola y su significado en el plan de salvación. Gracias, Pedro, por tu contribución, y tenemos a José desde Los Ángeles que nos habla. Bienvenido, José. Buenas tardes, pastor. Le quiero hacer una pregunta. Con todo el respeto que se merecen, ¿por qué ustedes hablan de las profecías, que tenemos que salir de Babilonia, y ustedes, como sabedor de la palabra, de la escritura, sigue pronunciando nombres paganos como Jesús, como donde dice el Salmo 102:8, ¿verdad? Sí. Que debemos de, que las generaciones nuevas van a conocer el verdadero nombre, que es Yahweh. ¿Me podría explicar eso? Usted habla mucho de las profecías, pero usted también habla de que tenemos que salir de Babilonia, pero también eso viene incluido todo. Ok, gracias, pastor. Ok, voy a traducirle aquí para el pastor. He says that we, with all the respect that we deserve, we speak a lot about prophecy and about leaving Babylon, and why are we still using Babylonian names for our gods? And why do we still continue knowing the true name of God, and that the Bible says that throughout the earth they will know my name and my people will proclaim my true name? Mm-hmm. The Bible says, why are we still insisting on using pagan names for God? Mm-hmm. I think you answered that question on the live program last night. Es cierto, hermano José, nosotros respondimos a esta pregunta anoche en nuestro programa en vivo, y también antenoche y la noche anterior. Todas las noches hay alguien que llama sobre esta pregunta. Tenemos un tema también que cubre ampliamente esto, y si usted gusta puede pedir la grabación del tema de anoche y de antenoche donde explicamos esto. Básicamente expliqué el nombre de Dios y cuál es ese nombre y cómo nosotros lo reconocemos y lo usamos, el nombre Yahweh y el nombre Yahshua, en el idioma hebreo. Pero nuestro Dios nos entiende en cualquier idioma que nosotros le hablemos. Básicamente, nuestro trabajo es enseñar el nombre de Dios, es proclamarlo, pero en ningún momento esos nombres que están traducidos al español tienen que ver con el paganismo. Son transliteraciones del nombre hebreo, pero no son los nombres paganos, aunque se parezcan. Por ejemplo, Dios dicen que viene de Zeus, pero no son las mismas letras. Las personas que nos quieren hacer creer esto, quieren ver que estos nombres son totalmente paganos, cuando la Biblia, y lo leímos anoche, en 1 Corintios 8 nos dice que hay muchos dioses y muchos señores, pero hay un solo Dios verdadero para nosotros. Ahora, el nombre Dios se aplica a los dioses falsos, pero se aplica también el título de Dios al Dios verdadero. Y Dios nos reveló en su palabra que Dios no tiene un solo nombre. Él tiene cantidad de nombres en la Biblia, y todos estos nombres nos hablan de su carácter. Si solamente voy a usar el nombre Yahweh, cuando también Dios se llama Adonai, a Él se le llama Elohim, hay muchos títulos y nombres, la roca, el pastor, una cantidad de nombres, y todos estos nos hablan de la hermosura de nuestro Dios, de la grandeza de su poder. Y todo esto nos ayuda a entender mejor su carácter. El nombre de Dios nos revela también su carácter, el nombre propio, Yahweh, que quiere decir el yo soy, el que existo. Y también le podemos llamar a Dios el yo soy, porque Él dijo, este es mi nombre, yo soy. ¿Cuál es tu nombre?, le dijo Moisés. Y Él dijo, yo soy el que soy. Y ese es otro de los nombres de Dios. O sea, Dios no tiene un solo nombre, porque Él quiere que le conozcamos en sus distintas facetas. Pero pide por favor el tema de ayer, donde explicamos más a fondo, y la respuesta a las preguntas del día anterior también, ya que hemos hablado anteriormente con respecto a esto. Bien, nos da mucho gusto poder haber participado con ustedes y haber respondido a las preguntas bíblicas.
Elder Meyer, would you like to add something more to the theme that we've been talking about? We're almost through with our time, but please give your last admonition to our viewers. Well, it's very, very important for us to be aware of the signs of the times. Es muy importante para nosotros estar al tanto de las señales de los tiempos, de lo que está sucediendo en el mundo. But it's not the only focus of our lives. Pero no es el único foco de nuestra vida, profecía. In Luke chapter 21, En Lucas capítulo 21, Jesus himself told us that we are to watch ye therefore and pray in verse 36. en Lucas capítulo 21 y versículo 36, el mismo Señor Jesucristo nos dice, velad pues en todo tiempo. In fact, let's look at verse 34. En el versículo 34 podemos leer desde allí. It says, "Take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and Mirad drunkenness también, and the cares of this life, and so that day come upon you unawares." mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y que venga de repente aquel día sobre vosotros como un lazo. You see, Jesus is trying to warn us to pay attention. Cristo nos está amonestando para que prestemos atención. Surfeiting is talking about living a superficial life. Aquí nos habla acerca de los afanes de esta vida, la glotonería, una vida superficial. And with drunkenness and partying and La embriaguez y las fiestas. being consumed and distracted by the cares of this life. Y estar distraídos y consumidos, envueltos en los asuntos, los afanes de esta vida. And then in verse 36 he says, "Watch ye therefore and pray always." Y en el versículo 36 nos dice, velad pues en todo tiempo orando. Yes, watch the signs of the times, but be sure that your heart is being softened by the Spirit of God. Sí, necesitamos velar para ver el cumplimiento de las profecías, pero también necesitamos permitir que el Espíritu de Dios ablande nuestros corazones, los enternezca, So that your soul is purified. para que tu alma sea purificada, So that when all chaos breaks loose, para que cuando todo el caos que viene se reviente sobre nosotros, you can have peace of heart, puedas tener paz en tu corazón, righteousness of soul, justicia en tu alma and the protection of y la Christ. protección de Cristo. You don't have to fear the tribulation. No tienes por qué tenerle miedo a la tribulación. Not if you're in Christ. No si estás escondido con Cristo en Dios. May God bless you, my friends. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga. I was glad that I could be here today. Thank you, Y ha Pastor. sido un placer de poder compartir aquí en esta tarde. Thank you, Pastor Meyer. Gracias por acompañarnos en este aniversario de nuestro canal de televisión Latin TV. Vamos a orar para que el Espíritu Santo selle su mensaje en nuestro corazón. Would you like to pray? Our Father in heaven, Nuestro amante Padre Celestial, we thank you for your word that gives us such clear insights into the truth of God. te agradecemos por tu santa palabra que nos da una claridad para comprender tu verdad. May your Holy Spirit teach us the truth for this time. Que tu Espíritu Santo nos enseñe la verdad para estos días finales. May we not be distracted by the false theories of those who do not understand the Scriptures. Que no seamos distraídos y arrastrados por las doctrinas falsas, de las malas interpretaciones de aquellos que no entienden tu palabra. And may we watch the signs of the times, but also continually pray Y que no solamente velemos y miremos las señales de los tiempos, pero que también oremos continuamente, that we may discern the right from the wrong para que podamos discernir lo bueno de lo malo and live for Jesus every day. y vivir para Cristo siempre. In His name, His holy and precious name, I pray. En ese nombre sagrado de Yahshua, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amen. Amén. Amén.